Listo, muy buenos días. Espero que estén bien. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Allá atrás me escuchan bien. Listo. Aquí he prendido el micrófono, pero realmente creo que no funciona a menos que me lo ponga como así muy cerca, ¿cierto? Pero es que esto es muy cansón para tenerlo toda la clase así. Si no me escuchan en algún momento me dicen y por un rato lo tendré. ¿Listo? Igual está prendido. Entonces, vamos a continuar con este tema del movimiento en varias dimensiones, y hoy vamos a tener la clase como partida en dos partes. La primera parte va a ser hablar un poco de este movimiento circular, en donde hay un caso particular que se llama el movimiento circular uniforme, pues que lo vamos a entender, ¿sí? A tener el concepto ahí por detrás. Y luego vamos a iniciar conceptualmente las leyes de Newton. Entonces ya vamos a pasar de describir el movimiento, cómo se comporta en función del tiempo, la posición o la velocidad, vamos a pasar a buscar causas de cambio de ese movimiento, a hacerle fuerzas a los cuerpos. Cuando hacemos fuerzas aparecen aceleraciones y las aceleraciones cambian la velocidad y la velocidad cambia la posición, entonces tenemos cambio del estado de movimiento. Entonces, una cosa importante, si ustedes miran este movimiento que está aquí ilustrado, eso es un carro en una glorieta, ¿cierto? Está dando la vuelta y el vector velocidad es esa flechita roja que ustedes ven ahí. Esa flechita roja que están observando ahí tiene la misma magnitud en los dos puntos de tiempo que se está mostrando. O sea, mide lo mismo, ¿sí? Entonces mide 20 metros por segundo o lo que sea, pero mide lo mismo en los dos puntos. Pero resulta que la flechita cambió de dirección. Cuando ustedes tienen un vector tiene magnitud y tiene también una dirección, ¿cierto? ¿Listo? Si alguna de esas dos cambia, o las dos, pues ese vector está cambiando. En este caso particular, tenemos que está cambiando ¿qué? ¿La magnitud o la dirección? La dirección solamente. Aquí está el vector, digamos, inicial, el b sub i, aquí está el vector final. Entonces observen que definitivamente hubo un cambio, ¿cierto? Si yo lo resto hay un cambio, hay un vector que no es nulo, hay un delta b. Si yo divido este delta b entre el tiempo, pues ¿qué me da esta vaina? Una aceleración. Entonces siempre que el vector cambia un poquito de dirección, no tiene que ser una curva completa ni nada de eso, sino simplemente con que cambie un poquito de dirección hay una aceleración. No hay ninguna manera de que el vector no cambie de dirección, el vector velocidad, si no hay aceleración. Entonces aquí, digamos, el complique va a ser el siguiente. Ustedes vienen muy acostumbrados a esto, a que cambia la magnitud, porque hemos estado siempre hablando de una dimensión, ¿sí? Ya sea y o ya sea x. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, que en el eje y, cuando era movimiento parabólico, cambiaba solo la velocidad en el eje y, ¿cierto? Pero no cambiaba la dirección siempre iba como hacia abajo en general, bueno, iba hacia arriba, hacia abajo, cambiaba la dirección, pero ustedes se preocupaban más, era como la magnitud, ¿cierto? Que iba creciendo y luego disminuía, y luego volvió a aumentar, pero hacia abajo. Aquí vamos a tener cambio de dirección de nuestra velocidad, y no necesariamente cambio de magnitud. ¿Está bien? ¿Cómo harían ustedes eso en una dimensión? ¿Cómo harían ustedes para que un carro que fuera, digamos, hacia esa dirección cambiara, solo en una dimensión, ¿no? Cambiara la velocidad en dirección, pero no en magnitud? O sea, ¿cómo haría para que se invirtiera? La única forma en una dimensión de cambiar la dirección es que hiciera así, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos eso en un carro de verdad? Sin que tengamos una aceleración gigantesca o algo así. Tendríamos que retroceder de una, ¿cierto? Y eso debería ocurrir en un tiempo muy pequeño. Sería la única manera, ¿sí? Entonces, no, digamos que aquí tenemos un movimiento en varias dimensiones, al menos en un plano, y vamos a tener cambios tanto en magnitud como en dirección. Normalmente, cuando cambia la dirección, a esto le vamos a llamar la culpable de esto, la aceleración específica que se va a encargar de esto, le vamos a poner un nombre. Se va a llamar aceleración radial, o aceleración centrípeta, o aceleración normal. Dependiendo de quién enseñe, quién esté dictando, le pone alguno de estos nombres. ¿Está bien? Pero es la misma. Ustedes de pronto en el video del profe español vieron que él le dice aceleración normal, ¿cierto? Ahí. Es la misma. Y lo que dice esta aceleración es lo siguiente. La aceleración se le llama radial o centrípeta porque va en esta dirección.
va siempre apuntando hacia el centro del círculo. ¿Está bien? Es bueno llamarlo normal a veces. Ya vamos a ver cuando estamos hablando de que este carro, por ejemplo, estuviera en contacto con una pared. Ya les muestro cuándo pasa eso. Entonces, la aceleración radial, normal o centrípeta es la aceleración culpable del cambio de dirección y siempre apunta hacia el centro del círculo, hacia el centro de la trayectoria. Ahora bien, tenga cuidado porque si mi trayectoria es una cosa así, el centro del círculo acá va en esta dirección, ¿cierto? Pero el centro del círculo acá va en esta dirección. ¿Está bien? Entonces va cambiando. Y el centro del círculo por acá va en esta dirección. Y el centro del círculo por acá va en esta dirección. Y el centro del círculo por acá va en esta dirección. Entonces la aceleración también está cambiando de dirección. ¿Listo? No siempre va en una dirección constante hacia abajo o algo así, sino que lo que debemos recordar es que la aceleración centrípeta o normal o radial siempre va hacia el centro del círculo en ese punto. Entonces ustedes dibujaron un círculo en ese punto, tangente ahí a la curva, y ahí mirarán hacia dónde va el centro. ¿Está bien? Pilas con eso. La que cambia la magnitud es la que nosotros vamos a llamar aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial es la que hemos venido trabajando nosotros casi siempre en estos problemas que hemos hecho, ¿sí? La que cambia la magnitud. Decíamos, el carro va para allá y aceleramos a 20 metros por segundo cuadrado, entonces, ¿qué le pasa? Entonces estamos cambiando la magnitud. ¿Listo? Sobre todo si va en la misma dirección. Entonces tenemos esas dos aceleraciones. Y en general, el vector de aceleración va a tener una componente radial, esas dos son ortogonales, una componente tangencial, y mi vector total de aceleración va a ser la suma. ¿Listo? ¿Esto por qué lo hacen así? Eso no es por complicarle la vida ni nada de eso, es porque dividir la aceleración en tangencial y en radial nos permite separar dos efectos diferentes y entender más fácil el movimiento, simplemente es por eso. Entonces nuestro vector de aceleración va a tener siempre dos componentes, aceleración tangencial y aceleración radial, y por lo tanto, pues la norma, por ejemplo, de este man va a ser aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado. ¿Sí? Porque son ortogonales, forman un triángulo rectángulo. Esto más o menos lo explicó el video, ¿sí? Más o menos hizo como esta introducción, esa es la idea. Que esto sea un repaso, no la primera vez. Si es la primera vez uno queda como, uy, ¿de qué me está hablando? Entonces, este es el movimiento que vamos a estudiar hoy y recuerden, o sea, de nuevo, solamente que cambie la dirección del vector velocidad ya hay aceleración. Si cambia la dirección y además cambia la magnitud, o sea, se vuelve más largo o más corto, tenemos también aceleración, pero las dos, tanto la radial como la tangencial. Y esta es la primera parte de nuestra clase de hoy. Entonces, miren, esto es un ejemplo, una animacioncita que les está mostrando un movimiento circular. No está en el plano XY que uno está acostumbrado, pero sí está en un plano, ¿sí o no? El plano del círculo. Entonces estamos realmente en dos dimensiones acá. A veces a este movimiento se le llama movimiento unidimensional porque realmente si el radio es constante, como está pasando acá, ¿cierto que el radio de ese círculo es constante? Yo solo necesito el ángulo para describir ese movimiento. Y si solo necesito el ángulo, si solo necesito una variable, eso se llama movimiento unidimensional. Ustedes van a entender esto más cuando vean algo en matemáticas, en sus cursos de cálculo, supongo, que se llaman curvas paramétricas. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Alguien ha visto eso? ¿No? Cuando vean curvas paramétricas, van a entender por qué una curva que sea así, una línea que sea así, uno le llama unidimensional. Sí. Por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, en coordenadas polares o cosas de ese estilo, tú tienes ahí, pues ahí realmente estás variando dos parámetros, el radio y el ángulo, pero tú, por ejemplo, un círculo lo puedes describir en coordenadas polares como un radio constante y un ángulo que está variando. Entonces solo necesitas el ángulo, o sea, tu grado de libertad es el ángulo, entonces es una dimensión, pero es una dimensión rara, es una dimensión polar, ¿sí? Ustedes después se van a divertir cambiando de sistemas de coordenadas, nosotros vamos a estar acá siempre en cartesianos. Entonces, esto es un movimiento circular. Pregunta, ¿es un movimiento circular que tiene aceleración o no tiene aceleración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene velocidad o no tiene velocidad? Entonces, primero, velocidad. ¿Está cambiando el vector de posición? Sí, ¿cierto? Que la partícula se está moviendo
Yo dije que ya me perdí. Se está moviendo en ese círculo, ¿listo? Entonces se está cambiando el vector de posición, entonces hay velocidad. Esa flecha que está ahí, ¿ustedes qué creen esa flecha azul que está pintando? ¿La velocidad, la posición o la aceleración? ¿Por qué la velocidad? ¿Está cambiando de dirección? Eso es una pista. ¿Qué más? ¿Qué más nos permite saber que esa vaina es la velocidad? Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición. O sea que es tangente a la curva que hace la posición. Y miren que esa flecha azul en cada punto es tangente. ¿Se acuerdan de la recta tangente? Que la toca, ¿no? Entonces esa flecha azul es la velocidad. Y pues aquí comprobémoslo, la vamos a quitar y la vamos a poner, ¿sí? Pero pues eso no es lo que le sirve a uno, necesita saber el concepto detrás. Entonces ahí está. Esa es la velocidad. Y si ustedes lo ven, entonces la velocidad está cambiando. Entonces, ¿hay o no hay aceleración? Sí hay porque la dirección está cambiando. Tiene que haber aceleración. Pero esa aceleración, entonces, ¿cuál será? ¿Centrípeta o tangencial? ¿Tangencial cuál cambia? ¿La tangencial cambia la dirección o cambia la magnitud? Magnitud. Y como aquí parece que no está cambiando la magnitud, entonces parece que la aceleración tangencial en este caso daría 0. En este caso. ¿Y la aceleración radial daría 0? Si la aceleración radial fuera 0, esto no giraría. Para que algo gire, tiene que haber aceleración centrípeta radial o normal. O sea, es la misma, ¿listo? Les digo los tres nombres, no porque sean diferentes, sino que es lo mismo. Para que algo gire, para que algo haga una curva, no necesariamente para que haga así, pero para que algo se tuerza, tiene que haber una aceleración radial. La Tierra en este momento, ¿tiene aceleración radial? Sí, porque si no nos morimos rápidamente, ¿no? No tan rápido. ¿La distancia del Sol es constante? No. Realmente la curva que hace la Tierra alrededor del Sol es una elipse. Y hay un tiempo en que estamos más cerca y un tiempo que estamos más lejos. O sea, no es que la distancia sea exactamente, tenemos una variación donde todavía el agua es líquida y todavía soportamos esta temperatura y por eso nacimos acá. ¿Listo? Pero si la Tierra de repente dejara de ser atraída por el Sol, en este momento desaparece el Sol, no sé cómo, desapareció. Nos vamos a enterar más o menos en 8 minutos, porque eso es lo que se demora esa perturbación en propagarse a la velocidad de la luz. Entonces en 8 minutos la Tierra sigue girando todavía como si existiera el Sol, ¿sí? Pero en ese momento, justo en ese momento que llega la señal, ya no hay Sol, no hay fuerza de gravedad que lo atraiga. ¿Qué va a hacer la Tierra? Ya no va a seguir en el círculo, se va a ir en esa recta tangente de la velocidad en ese momento. Como cuando ustedes tienen una cuerda así y se rompe. Entonces sale la piedra en esa dirección tangencial en ese momento. Y pues entonces nos empezaremos a alejar del Sol y pues eso sí tendría una consecuencia grave, ¿no? Porque entonces rápidamente se empieza a congelar todo y pues nos morimos bastante rápido. Ahí sí no sobrevive nada. Entonces, miren que no se necesita, digamos que ya entrando a fuerzas de Newton, ¿quién hace o quién causa esa aceleración? Depende de la dinámica. En el caso del sistema Sol-Tierra es la atracción de la gravedad. En el caso del sistema Tierra-Luna es la atracción de la gravedad. No una cuerda, ¿no? No hay una cuerda jalando a la Luna haciéndola así. ¿Listo? Y en el caso de esta partícula, pues es mentira porque es una animación, ¿sí? Pero realmente nosotros aquí estamos asumiendo que siempre tiene que haber algo. Digamos en el caso de este carro, del carro que estaba girando en una glorieta, ¿quién está causando la aceleración centrípeta? Cuando un carro hace la curva. La fricción. ¿Por qué? Cuando el carro entra a la curva, trata de salirse de la curva, ¿sí o no? Trata de deslizarse en esa dirección hacia afuera. Entonces el pavimento le hace una fuerza de fricción hacia acá. Apunta hacia el centro. La fricción es la que lo hace girar. Siempre hay una causa, pero no es la misma. Cuando yo tengo una cuerda haciendo así, ¿quién está generando ahí la aceleración centrípeta? La tensión de la cuerda, ¿sí ven? Entonces, siempre hay aceleración centrípeta, pero ¿qué lo causa? Es lo que vamos a empezar a aprender ahorita ya en el módulo de leyes de Newton, ¿sí? A distinguir esas fuerzas, ¿está bien? Pero tiene que haber. Si a ustedes les dicen que algo está girando así y no hay aceleración centrípeta, eso no tiene sentido. Incluso, pregunta, en el movimiento parabólico, con el borrador, cuando hago esto, ¿hay aceleración centrípeta, sí o no? La velocidad aquí va así, va así, va así, va así, la velocidad está cambiando de magnitud, porque aquí es 0, la vertical, entonces la flecha como tal va cambiando de tamaño y también está cambiando de dirección. Entonces en este punto, la aceleración centrípeta va hacia abajo o va así. ¿Quién hace la aceleración centrípeta acá, cuando va haciendo esto? Vamos a pintarlo.
Digamos en el movimiento parabólico, cuando yo tengo esta trayectoria, ¿sí? Más o menos, una parábola ahí, más o menos. Y la lancé en esta dirección. En este punto, ¿la gravedad hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Listo? Y en este punto va hacia abajo y mide lo mismo, ¿cierto? Y en este punto va hacia abajo y mide lo mismo. En eso no tenemos problema. Pero, ¿hacia dónde va la aceleración centrípeta que está cambiando la dirección aquí? ¿Horizontal? ¿Vertical? Recuerden que es como si ustedes hicieran un círculo, ahí, localmente. Entonces aquí en este punto tiene que ir normal. Esa es otra característica. Miren que esta aceleración centrípeta siempre hace 90 grados con la trayectoria. La centrípeta, siempre. Entonces miren que la aceleración centrípeta no es la aceleración de la gravedad, excepto en este punto. Y aquí va así. Siempre es normal a la superficie, 90 grados. O a la curva. O sea que aquí tendríamos que descomponer la gravedad para sacarle esa componente, y esa sería la componente de la gravedad. Esa componente es la que está haciendo la vez de aceleración centrípeta. El movimiento parabólico escrito como un círculo es dificilísimo, pues obvio, porque es una parábola en un círculo. Entonces nos vamos a complicar, ¿sí? Entonces, por favor, el movimiento parabólico tiene aceleración tangencial y tiene aceleración radial, ambas. Y la gravedad no es ni la una ni la otra siempre, solo en algunos casos se vuelve la una o la otra. Entonces, volvamos aquí a la animación esta. Si digamos, ¿qué más puedo hacer acá? No, pues nada, aquí se está colocando, digamos, esto es una cosa paramétrica, entonces no le voy a cambiar. Uy, ¿qué le hice? ¿Esto dónde salió? Bueno, no sé. Si digamos yo pusiera aquí una parábola, entonces observen, esperen, me lo tiré. Observen que efectivamente la velocidad, a ver si lo puedo pintar bien, está girando como al revés de lo que yo estoy viendo. Estamos como en esa ilusión que uno había invertido todo, ¿no? Entonces, bueno, está en esa dirección. Ahí se está colocando el vector posición y el vector velocidad. Ahí, va, mejor. Voy a pintar el vector de aceleración. Miren que el vector de aceleración, efectivamente en el movimiento parabólico va vertical, pero observen que no siempre hace 90 grados con la posición, por ejemplo, con la velocidad. Entonces ahí tenemos las dos aceleraciones. Si yo en cambio me devuelvo al círculo, ahí está mi aceleración centrípeta, es ese vector que apunta hacia el centro. ¿Está bien? Y digamos que uno puede empezarse a complicar la vida un poco más. Yo no sé cuál será la diferencia entre el círculo 1 y el círculo 2. Ah, ya, es la misma cosa, miren que ese es otro círculo, pero para que gire, efectivamente tenemos que tener una aceleración que apunte hacia el centro. No hay otra forma de que cambie el vector velocidad, ¿sí? Si yo tengo una velocidad que va así, la única forma de que esto gire es que yo le haga una fuerza en esta dirección. Que hay una aceleración en esta dirección, ¿sí? Es la única manera en que esto se va a torcer así, no hay de otra. Entonces siempre tenemos que, para que algo cambie de dirección, tenemos que meter la aceleración. Listo, entonces esa era la visualización. Esto es un recuerdo de, siempre que tengamos un cambio de dirección, hay una aceleración neta, esta A, pero no olviden por favor que esta A es igual a una aceleración tangencial, que sería esta que va acá, que es la que cambia la magnitud, ¿sí o no? Por eso va en la dirección de la velocidad. Y tenemos una aceleración radial, que sería esta, que va en la dirección del centro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos siempre, en forma general. Y de acuerdo al problema, a ustedes les van a decir, o van a tener que deducir si hay o no hay aceleración tangencial, si hay o no aceleración radial. Por ejemplo, hay una cosa que se llama movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme quiere decir que la magnitud del vector velocidad, la magnitud, lo que mide la flecha, es constante en el tiempo. O sea que ¿cuál de las dos aceleraciones no existe? La tangencial. En el movimiento circular uniforme la aceleración tangencial es cero. ¿Por qué? Porque la magnitud de la velocidad es constante. La aceleración tangencial es la que cambia la magnitud. Si no cambia la magnitud, no hay aceleración tangencial.
En el movimiento circular uniforme solamente hay aceleración radial. ¿Listo? ¿Para dónde va? Hacia el centro. ¿Y cuánto vale? Después vamos a ver que es la rapidez al cuadrado sobre el radio. Lo vamos a deducir, ¿sí? Como la rapidez es constante y el radio es constante en este caso, que vamos a estudiar nosotros, pues esta aceleración en magnitud es constante, pero está cambiando de dirección. Porque si yo me paso a este punto, la aceleración radial ahora va en esta dirección. Entonces miren que cambió respecto a la aceleración radial que teníamos acá antes. Cambió de dirección, pero no de magnitud. ¿Esto para qué servirá? Esto sirve muchísimo para, por ejemplo, los satélites que se lanzan. Sirve también, incluso para los circos. ¿Se han visto las motos que hacen así vueltas en las esferas esas? Esos manes tienen que ir a una velocidad específica mínimo para que no se caigan. Ustedes van a poder calcular eso y pueden montar sus circos si les da. Miren, por ejemplo, acá. ¿Por qué estas motos se pueden sostener ahí? Sin manos, ¿no? Esperen, quiero tomarle una foto cuando están allá. Ahí. Digamos que va a quedar más feo, pero bueno. Digamos que acá, esta persona, ¿por qué no se cae? ¿Sí? Entonces voy a tratar de pararme mirándolo desde esta dirección. Este va a ser mi ojo, ¿listo? Y entonces yo lo que voy a ver es que tengo como una superficie que es inclinada y la persona, pues adivinen qué va a hacer una persona en este momento, un punto, ¿sí o no? Entonces el contacto de la llanta, todo eso es un punto. Y entonces él tiene una fuerza normal, la fuerza normal siempre va normal a la superficie. ¿Y qué más tiene? Tiene el peso, ¿cierto? Combinado de la masa de la persona y la masa de la moto. Si yo lo pinto así, solamente, y veo que esta persona está haciendo un giro, así de esta manera, yo sé que tiene que haber una aceleración centrípeta en esta dirección. ¿Y por qué en esta dirección? Porque esa es la dirección en ese punto de vista que yo me paré, que va hacia el centro. Entonces, ¿cuál sería la que está causando ahí esa aceleración centrípeta? ¿La normal? ¿Una parte de la normal? ¿O el peso? ¿Una parte del peso? ¿Cuál tiene componente? Entonces eso depende de los ejes, no se olviden, primero hagamos los ejes, ¿se acuerdan? Eso sigue funcionando. Entonces yo quiero hacer los ejes de esta manera, quiero hacer los ejes así. Este man va a ser mi y este man va a ser mi X, ¿listo? Entonces en ese caso, observen por favor que efectivamente la normal, si yo quisiera ver, no, pero mentiras, aquí la embarré porque más bien lo voy a hacer al revés. Yo lo que quiero es calcular la aceleración centrípeta, entonces voy a hacer unos ejes que coincidan con la aceleración centrípeta, más bien. Entonces voy a hacerlos así. Entonces en este caso la aceleración centrípeta sería en el eje X, ¿sí? Me simplifica más la vida. Listo. ¿Quién de estas dos fuerzas sí tiene componente en la dirección hacia el centro? ¿Quién estará causando la aceleración centrípeta? ¿La gravedad? No, ¿cierto? Porque va exactamente sobre el eje Y. Pues disculpen el dibujo, pero sí. La normal, ¿cierto? Entonces yo tengo que con este ángulo, que está relacionado con el ángulo del peralte de este foso, ¿cierto? Yo tengo que con este ángulo calcular esta fuerza normal, digamos, en el eje X, y esa fuerza normal en el eje X sobre la masa, pues va a ser mi aceleración centrípeta. ¿Está bien? Y con el balance de fuerzas y no sé qué, yo puedo calcular cuánto es nx, y con eso puedo saber cuál es la velocidad mínima a la que este man va. Si este man va a una velocidad más pequeña, ¿qué le va a pasar? Va a caer. Si va a una velocidad más alta, se va a subir, ¿sí? Eso es lo que le va a suceder. Entonces por eso van a una velocidad constante que depende del radio, depende de la velocidad, y eso también implica, y aquí no hemos metido la fricción, pero ahí está la fricción, esto también implica que cuando ustedes van a hacer una curva, yo no sé si alguno de ustedes ha manejado, pero entre más rápido vaya uno es peor coger una curva más cerrada, ¿no? Lo normal que hacen las personas normales es que cuando van llegando a una curva frenan
¿Y por qué? Porque si yo no tengo fricción suficiente me voy a deslizar, ¿sí? Voy a salir. Entonces, eso está relacionado con esto. Miren, entre más pequeño sea el radio, mayor es la aceleración centrípeta que necesito. Más fricción. Pero yo, ¿cómo obtengo más fricción si en ese momento que estoy haciendo el giro, la fricción me la da es el pavimento con el caucho de mis llantas y mi peso, ¿sí? La normal. No hay forma de cambiarlo. Entonces, yo tengo que disminuir la velocidad. De otra manera, no voy a encontrar la fricción que me mantenga. Y esa fricción es rara. Esa fricción, ¿ustedes qué dicen? Esa fricción, ¿se acuerdan que hay dos fricciones? Una que se llama estática y otra que se llama dinámica. Una fricción estática es cuando yo, digamos, el típico ejemplo es que yo hago esto así y pongo aquí un bloque y quiero que esté quieto. Entonces la única manera es que aquí pues hay una normal, aquí hay un peso y la única manera de que esto se esté quieto es que tiene que haber una fricción hacia atrás, ¿cierto? Una fricción. Eso se llama fricción estática pues porque no hay desplazamiento entre las superficies, ¿sí? Y hay otra fricción que es dinámica como cuando yo hago esto así, ¿sí? Hay una fricción de deslizamiento, que fue lo que frenó el borrador. ¿Cuál será la fricción que actúa cuando un carro está girando y estamos buscando esa fricción que es centrípeta? ¿Será una fricción estática o será una fricción dinámica o deslizamiento? Entonces ahí uno se confunde porque el carro está moviendo, ¿sí o no? Pero es que ustedes lo que están buscando es que no deslice. Entonces no hay desplazamiento entre las llantas y el pavimento. O sea que eso es fricción estática. Aunque el carro se está moviendo. Porque es que el carro está moviendo así, pero la fricción va en esta dirección. Y en esa dirección es que uno no quiere que haya movimiento. Entonces, esas cosas a veces son como problemáticas. Ustedes cuando caminan, ¿hacia dónde va la fricción? Si yo voy caminando, a ver, cuando yo estoy caminando en esta dirección, ¿hacia dónde va la fricción? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? A uno le dicen siempre que va en dirección contraria. Y si yo me estoy moviendo hacia allá, pues tiene que ir hacia allá. No, la fricción va hacia adelante. Porque por eso estoy caminando hacia adelante, porque miren que cuando yo hago esto, cuando pongo el pie, yo trato de ir hacia atrás, porque ustedes cuando caminan están haciendo como una fuerza hacia atrás, ¿sí o no? Cuando tratan de hacer hacia atrás, el piso, o sea, ustedes tratan de desplazar su zapato hacia atrás, y entonces el piso hacia donde les hace fricción, hacia adelante, por eso ustedes se mueven hacia adelante. Si yo tuviera, estos zapatos son súper lisos, si esto estuviera mojado, disminuye la fricción, entonces yo hago así y no puedo caminar, nada me empuja hacia adelante. Entonces, en este caso de caminar, la fricción va hacia adelante, ¿cierto? No hacia atrás. ¿Está bien? Para que ustedes nunca se vuelvan a confundir con eso, la fricción siempre va en contra del movimiento relativo. ¿Hacia dónde va el movimiento relativo cuando estoy caminando? Yo estoy tratando de moverme hacia atrás, ¿sí o no? ¿La fricción para dónde va? Adelante. ¿Está bien? Pero si yo estoy deslizando, si estoy mandando esto así, el movimiento relativo va hacia allá, entonces ¿hacia dónde va la fricción? Hacia acá. Y ya. Si el carro está girando, ¿hacia dónde tiende a hacer su movimiento relativo? Hacia salirse de la curva. Entonces la fricción ¿para dónde va? Para acá. Y ustedes se van a divertir con otros problemas, como por ejemplo esto. ¿Sí? Yo pongo ese esfero sobre el borrador. ¿Y qué tan rápido debo mover este borrador para que el esfero se mantenga ahí encima? Si lo muevo despacio, se mantienen juntos. Pero si lo muevo muy rápido, de pronto se cae. Entonces, cuando yo lo estoy moviendo así, ¿hacia dónde va la fricción sobre el esfero? Cuando lo estoy moviendo así, sobre el esfero, sobre el lápiz. Entonces, de nuevo pensamos, ¿hacia dónde se tiende a desplazar el respecto al borrador? Siempre respecto a la superficie de contacto. ¿Hacia dónde se tendería a desplazar? Hacia atrás. Y por lo tanto, ¿hacia dónde va la fricción? Hacia adelante. Por eso se está moviendo hacia adelante, que yo no lo estoy tocando. La fricción no siempre va hacia atrás. Esa es una confusión que uno a veces tiene. La fricción va hacia atrás, más bien la fricción va contraria al desplazamiento relativo. ¿Listo? Eso es lo que debemos entender. Bueno, ahí los adelanté como 2 semanas, pero bueno, mejor, ¿no? ¿Preguntas acá? Dale. Digamos que aquí me falta pintar a mí algo que sería la fricción, ¿sí? Aquí hay una fricción también.
Entonces, tú tienes estas tres fuerzas y las voy a resaltar de amarillo. ¿Listo? ¿Y por qué, digamos, cuál es el efecto de una normal? El efecto de una normal no es una repulsión, pero si solo existiera la normal, efectivamente la cosa saldría a volar. Pero acá esa normal surgió porque hubo un contacto con la superficie, porque hay otra fuerza atrayéndola hacia otra dirección. Entonces, digamos, en el caso de este borrador, la gravedad lo está trayendo, ¿cierto?, hacia abajo. Y en este momento, la gravedad todavía lo está trayendo hacia abajo. Lo que pasa es que la superficie, digamos, de la mesa le está haciendo una normal hacia arriba y se equilibraron. Y por eso se quedó ahí en suma cero. Si solo existiera la normal, efectivamente sale disparado, pero existen aquí hay dos fuerzas. Entonces, acá en este caso, mira que hay unas fuerzas que están tratando de meter lo que será esta componente de la gravedad, está tratando de meterlo en la superficie, y entonces esa normal está reaccionando a eso, para que no entre ni salga. Esa es la idea de la normal. Cuando hay dos superficies en contacto, si no existiera la normal, pues un cuerpo entraría en el otro. ¿Está bien? Y acá entonces mira que tú tienes en esta dirección, entonces tenemos en esta dirección vertical, digamos, o Y, bueno, en esta dirección de la normal tenemos estas dos fuerzas que se van a balancear, y en esta dirección tienes esta fricción y tienes esta otra componente del peso, que también se van a balancear, ¿sí? Y entonces tú por eso es que puedes tener una situación, digamos, de equilibrio en el sentido no tanto de que esté quieto, sino que su aceleración, digamos, por lo menos vertical, no está cambiando, ¿sí? Su sumatoria ahí da cero. Entonces, pues ya, eso es. ¿De dónde viene la normal? Ahí de pronto es la otra cosa. La normal viene de una repulsión. O sea, ustedes realmente en este momento están levitando sobre su silla. Porque es que realmente lo que ustedes sienten es una repulsión de los electrones de los átomos de la silla con los electrones de los átomos de su trasero, no mentiras, del pantalón, ¿sí? Entonces, esos se están repeliendo. No van a entrar uno contra el otro. Pero esa vaina, pues ustedes están levitando realmente, pero lo que pasa es que eso es como 10 a la menos 9 metros, una vaina así. Entonces, pues eso no sirve para tramar a la gente, ¿sí? Pero ustedes realmente nunca tocan nada. Ustedes cuando hacen esto, ustedes están sintiendo repulsión eléctrica entre las capas electrónicas, ¿sí? ¿Listo? Pero ese es el sentido del tacto. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? ¿Cuántos le enseñaban a uno? 5 era, pero uno tiene un montón. Sentido del amor, ¿no? ¿El sexto sentido existe? Existe gente muy observadora. Eso sí existe. Por ejemplo, los que venden con horóscopos y toda esa gente muy observadora. Pero pensar que uno está determinado por cuándo nació y entonces cómo eran las estrellas en ese momento. Además, sí saben que sus signos pudieron haber cambiado. ¿Sí revisaron? Porque cambiaron los signos del zodiaco, porque apareció un nuevo signo. Entonces ahora ya no son Cáncer, sino que son Virgo y tal, ¿sí? Pero pues esa vaina del destino es muy maluco, ¿no? Porque si uno está destinado, no es responsable de sus actos, por ejemplo. Y si yo no soy responsable de mis actos, entonces yo maté, pero es que ese era mi destino, ¿sí? ¿Por qué me va a meter a la cárcel si yo estoy destinado? No tengo libre albedrío. Es como también quitarse un poco la responsabilidad. Además, si ustedes cogen un horóscopo y leen cualquiera sin mirar qué signo es, siempre les va a aplicar. Porque el horóscopo es mucho de disposición. Ahora, eso no quiere decir que uno, o sea, hemos dicho, lo que es importante es que ustedes son responsables de su futuro, pero obviamente tienen que planearlo, ¿no? No, ay, que las palabras son poderosas, entonces todos los días se levanta diciendo va a tener un Ferrari, pero pues por eso no lo va a tener. O sea, uno tiene que poner una meta. Pero bueno, no salgamos del tema. Volvamos a la levitación. Entonces, los sentidos. Tenemos el tacto, que es como repulsión electromagnética al final. Tenemos el sentido de la temperatura. Ese no nos lo enseñaron, ¿cierto? Pero ustedes pueden sentir temperatura. ¿Cómo saben que el sol es caliente, por ejemplo? Eso es una pregunta que se le hacía a un montón de gente en la calle, no acá, en otro país. Y le decían, pero usted nunca ha estado en el sol, ¿usted cómo sabe que es caliente? Entonces la pregunta es, ¿ustedes cuando tienen, no sé, están cerca de una hoguera, ustedes meten la mano a ver si está caliente o es suficiente con que se hagan así a cierta distancia? Ustedes sienten radiación infrarroja. Eso es un sentido de temperatura. Si no hicieran eso, se mueren. O sea, el ser humano
primitivo que nació con una fluctuación que no le permitía sentir temperatura, pues el man se quemó y se murió. Y por eso no pudo tener descendencia para transmitir esos genes. Y los que sí decían, oiga, eso está caliente, no nos metamos allá en ese volcán, eso no es agua amarilla, eso es una vaina caliente que nos va a derretir. Eso sí pudieron tener hijos y, por ejemplo, y por eso fue que, digamos, terminamos nosotros teniendo esa ventaja competitiva. El oído, ¿eso cómo funciona? Esos son ondas mecánicas que llegan allá a su oído, ¿sí? El reggaetón, ta, 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 y entra ahí, eso les mueve a ustedes unos huesitos, y ojo, el oído, el martillo y esos huesitos que tiene uno ahí son de las pocas partes del cuerpo humano que no se regeneran. Ustedes tienen una lesión ahí y no la van a recuperar. Ustedes se cortan aquí un poquito, pues obviamente no se mochen el brazo, pero se cortan un poquito, eso se puede regenerar, pero el oído no. Y en el oído eso estimula unos pelitos que están ahí en un fluido, y las personas que tienen vértigo, por ejemplo, lo que tienen es un desbalance en esa detección de ese fluido, porque cuando yo estoy así, ese fluido se mantiene siempre en esta dirección, entonces me da un sentido de orientación, ¿sí? Eso es lo que uno tiene ahí, es increíble. Pero cuando uno, por ejemplo, tiene un daño en esa detección, pues uno tiene vértigo, y hay personas que, por ejemplo, sienten todo el tiempo que aquí atrás hay un hueco. Y voltean a mirar y pues el hueco no está, pero ahora está aquí atrás. O sea, el hueco siempre está. Imagínense vivir así, que todo el tiempo se van a caer, ¿sí? Eso es una enfermedad tenaces. Y eso, entonces cuando se mueven esos pelitos, eso genera una señal, pero también cuando llegan las ondas sonoras, entran en un organismo que se llama la cóclea, y esa cóclea es una cosa como un caracol, y es impresionante porque dependiendo de esa forma que tiene, estimula las ondas de baja frecuencia, las estimula por acá y las de alta frecuencia por acá. Y entonces hay unas células ahí que detectan ese estímulo, lo convierten en eléctrico y llega a su cerebro. Entonces las personas que nacen sordas, por ejemplo, por eso les pueden poner algunos aparatos que estimulen esas células, porque es que al final uno puede oír, pero al final esos son estímulos eléctricos, por eso ustedes sueñan cuando están durmiendo. ¿Y eso es realidad o no es realidad? Pues uno dice no, pero es una pregunta que es difícil de responder. Porque esto es realidad, ¿sí? Ustedes también están interpretando la misma señal, o sea, su cerebro finalmente está estimulando electrónicamente ahí las células de visión, las células de sonido, todo eso, ¿sí? Son estímulos eléctricos, por eso pueden soñar después. ¿Cómo le explica eso a un niño? ¿Sí? Que ese monstruo que se soñó no es verdad, pero él lo vio, ¿sí? Y se asustó, y uno también, ¿no? Ustedes todavía están muy jóvenes, de pronto todavía se sueñan con monstruos y eso. Sí, dependiendo si les gusta. Yo ya no me sueño con eso, yo ya casi, o sea, uno lo que quiere es dormir, ¿sí? Pero entonces, bueno, esa es otra cosa. Al final, si uno se da cuenta, nosotros somos como un organismo lleno de sensores que está buscando comida y reproducirse, ¿sí? No lo hagan todavía. O sea, busquen comida, pero esperen un poquito, ¿sí? A que tengan un poquito mejor establecido su futuro y sea más fácil eso. Pero pues si pasa, pues bien, también se puede, obviamente. Bueno, entonces, volvamos acá, ahora sí, voy a quitar esto. Voy a quitar a estos manes. Entonces, incluso para eso ustedes tienen que saber, incluso para el circo, ustedes tienen que saber física, ¿sí? Y sigamos entonces con esta cuestión de la aceleración. Entonces, esto siempre se queda ahí. Hay casos específicos como en esta, ¿cómo le llaman? Montaña rusa, ¿sí? ¿Por qué se llama montaña rusa? ¿Eso se originó en Rusia, esto? Ni idea, ¿no? No sé. Bueno, uno cuando se vuelve viejo empieza a preguntarse esas cosas. Entonces ustedes en cualquier punto acá, ustedes van a tener una aceleración radial, y si la magnitud de esa velocidad está cambiando, pues también tiene una aceleración tangencial. Es muy importante calcular esta aceleración radial. Digamos, supongamos que la velocidad es constante, entonces es muy importante que uno, como diseñador de estas cosas, se pregunte cuánto es la velocidad mínima a la que tiene que ir una persona aquí arriba para que no se caiga, ¿cierto? ¿Sí se originó en Rusia? Ah, listo, gracias. Bueno, sí, es que Rusia es una locura, ¿no? Entonces seguramente alguien estuvo ahí haciendo eso. Entonces tenemos una aceleración radial que es v cuadrado sobre r, y si yo hiciera ahí un diagrama de fuerzas, tendríamos tendríamos aquí una normal, ¿sí? Que es la normal que me está haciendo la silla ahí, y también tengo la gravedad, mg, ¿sí o no?
Entonces estoy fregado porque me va a caer. O sea, las dos fuerzas van para allá, ¿cierto? Realmente. Entonces, después vamos a mirar realmente cómo esto se balancea, pero yo sé que en esa dirección radial tengo dos fuerzas, la normal y la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? ¿Cuál debería ser esa velocidad mínima para que yo no me caiga? Entonces uno piensa, ¿qué quiere decir que no me caiga? ¿O qué quiere decir que me caiga? ¿Cuál de las dos es más fácil de entender? ¿Sí? Entonces, cuando no me caigo, yo sé que hay normal porque estoy en contacto, ¿sí o no? Pero cuando me caigo, ¿qué pasa? Perdí contacto. O sea, la normal, ¿cuánto vale? 0. Entonces yo digo, para que la persona se caiga, la normal debe valer 0, y por lo tanto, la aceleración radial debe ser igual a la gravedad solamente. No hay n. Se cayó. Entonces yo tengo que esto es b cuadrado sobre r, y listo. Ya tengo cuánto es la velocidad mínima que debería tener. Porque ahí la normal vale 0. ¿Sí? Modelo súper sencillo de este fenómeno. Ahora, si ustedes hacen este cálculo así, ya mandarían a construir la que tienen el radio, ¿cierto? Entonces mandarían a construirlo con ese diseño o tratarían de tener un factor de seguridad por si la embarraron. ¿Sí? Entonces, si esta es la velocidad mínima, uno buscaría la mitad de eso o el doble de eso, dependiendo de cómo está mirando el rango, ¿sí? Para tener un factor de seguridad. Entonces, ustedes como ingenieros todo el tiempo van a estar hablando de factores de seguridad. Nunca se ponen en el umbral. ¿Se acuerdan del man que se saltaba el precipicio la clase pasada? Ustedes no van a saltar a esa velocidad exacta para mejor dicho, que a 1 milímetro pase de su columna a la piedra, ¿sí? Ustedes van a saltar al doble. Hay un factor de seguridad importante. Pero en estos movimientos, incluso en estos movimientos, ustedes van a tener aceleración radial y centrípeta porque está cambiando la velocidad tanto de dirección como de sentido. Bueno, entonces tenemos las dos componentes. Tengan en cuenta que dependiendo de la trayectoria, la dirección de esas aceleraciones está cambiando. Miren que en este caso tenemos la aceleración radial en esta dirección. ¿Por qué en esa dirección? Porque ese es el centro del círculo. ¿Ustedes cómo hacen? Dibujan como un círculo equivalente y tratan de ver hacia dónde va ese centro. La concavidad, ¿se acuerdan? La concavidad. Aquí, miren que la dirección de la radial cambió. También cambió la dirección de la total. Y aquí, la radial cambió, ¿sí? Siempre es hacia el centro del círculo en ese punto. Eso es como lo importante. En ese problema que teníamos antes, que ustedes tenían esto así. Guas. Hagámoslo así. ¿Se acuerdan de la partícula que estaba dando vuelticas? Aquí la aceleración radial va en este punto y aquí la aceleración radial va en este punto. Entonces la pregunta es, ¿dónde me paro yo para calcularla? ¿En el de la izquierda, en el de la derecha? ¿En este que está aquí que va hacia en esta dirección o en este que está acá? Les toca tomar una foto y decidir, pararse en un punto dado, ¿sí? Y decidir, porque es como equivalente, no importa en dónde estoy, ¿sí? En ese caso, entonces da igual. Expresiones para calcularlas. Recuerden que la tangencial lo que nos dice es cuánto cambia la velocidad en magnitud. Por eso se pone como cambio de la magnitud, derivada de la magnitud, miren, valor absoluto, bueno, no es valor absoluto, norma de ese vector. Cambio de la magnitud en función del tiempo, esa es la aceleración tangencial, ¿sí? Que la velocidad está cambiando a razón de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué es? ¿Aceleración tangencial o radial? La repito, la velocidad o la rapidez está cambiando en una razón de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso es tangencial o es radial? Esta será tangencial porque es magnitud. Está cambiando la magnitud. ¿Qué está girando? Entonces esa es radial, ¿sí? Y la radial se escribe de esta manera. Ojo con este signo menos. Seguramente ustedes cuando vayan a los libros, por ejemplo, seguramente esto es sacado de la Serway. Ese signo menos no es universal, no siempre está. Ese signo menos depende del sistema de coordenadas, ¿se acuerdan? Entonces esto es lo que está diciendo, por ejemplo, acá, en este caso, si yo quiero ponerle ese signo menos a este primer caso, en el punto A la aceleración, ¿hacia dónde va mi eje Y vertical? En ese punto. Si lo pongo hacia arriba, la aceleración radial será positiva, ¿cierto? Va en la dirección positiva, sería más b cuadrado sobre r. Para que se cumpla esto del signo, ¿hacia dónde debería poner el y? Hacia abajo, el y positivo. Para que me dé que la aceleración radial que va en la dirección contraria sería
menos b, ¿sí? Entonces depende realmente de los ejes coordenados. Entonces, por favor, no se lo aprendan a que siempre tiene que ir con menos. ¿Está bien? Eso no. Esto depende del sistema de coordenadas. ¿Ok? Y en los casos generales, cuando tienen las dos aceleraciones, pues la norma de la aceleración total va a ser, pues como son perpendiculares, como siempre tenemos, como digamos así, aceleración radial, aceleración tangencial y la suma de los dos de la aceleración, como siempre tenemos esto, entonces la norma pues nos va a dar así, pues esto ya es lo que ustedes conocen por vectores. Entonces, ejercicio de práctica de una vez. Dale. ¿Está? Mientras tanto que escriben, yo les estoy subiendo estos PDFs también, ¿sí? ¿Los han encontrado? Y yo les subí ya 2 realimentaciones de los quizzes, ¿eso lo vieron? ¿Les sirve eso? ¿Sí? Ah, listo. Bueno, entonces lo voy a seguir haciendo con el quiz de hoy. No olviden que hoy en 8 es el examen parcial. Todavía estoy gestionando la sala de cómputo o varias salas de cómputo porque ustedes son muchos. Pero yo les aviso ¿sí? Si va a ser en alguna sala en especial o algo así. Si al final toca hacerlo escrito, entonces lo hacemos acá, yo también les aviso. Pero ojo ese día no va a ser así que ustedes se van sentando como al azar, sino que ese día los voy a ir sentando seguidos, así seguidos, y todos seguidos, y se va a ir llenando de aquí hacia allá, pues el salón. ¿Por qué? Porque van a haber varias versiones, y entonces ustedes alrededor van a ver versiones diferentes. ¿Sí? Si hay que yo me siento siempre atrás y yo soy así, bueno, se espera entonces hasta el que termine yo de repartir y todo eso, y hasta el final le entrego. Ese día nos vamos a organizar de esa manera, si nos toca presencial. ¿Está bien? Opción múltiple. ¿Alguien más? Sí, es que son muchos. Y si me pongo a recibirles procedimientos a 80 personas, nada. Entonces háganlo bien. Háganlo bien. ¿Tú? ¿Ibas a preguntar algo? Yo creo que yo les hago una tabla de las ecuaciones y se las pongo acá. Sí. Calculadora sí. Y yo les pongo aquí las ecuaciones. Es para que todos tengan como el mismo mecanismo, ¿listo? Hay gente que es más ordenada y tiene así las ecuaciones lindas y en letra Timoteo y tal, pero hay otros que son muy desordenados y no, entonces le ponemos a todo el mundo igual. ¿Está bien? Bueno, ¿listo? ¿Ya? Entonces el ejercicio, les doy un minutico para que ustedes lo hagan y luego lo hago yo y comparamos. ¿Está bien? Entonces háganlo ahí. Va a pausar el video en este momento. Por favor, acuérdenme cuando yo vaya a hacerlo para despausarlo, ¿sí? Para ponerle play. Les toca de alguna manera calcular la aceleración en función del tiempo, ¿cierto? Eso es lo que necesitan. ¿Cuánto es la aceleración en función del tiempo? Por lo tanto, tienen que calcular cuánto es la aceleración tangencial en función del tiempo, cuánto es la aceleración normal en función del tiempo. Con eso tienen la aceleración neta en función del tiempo. Y con eso pueden sacar el tiempo y con eso pueden sacar la velocidad. ¿Ok? Si tienen preguntas, pregunten. Vamos resolviendo las que eso les sirve a todos. La pregunta que no se acepta es ¿cómo se hace? ¿Sí? Esa es la que no. ¿Vieron que ya hay monitorías del curso? 2 horarios. Ellos me dijeron que los han consultado a todos, inclusive a ustedes. Entonces parece que esos son como los horarios que más les sirven. Entonces aprovechen eso. Pero no les lleguen allá como, ay, me resuelve esto y imprimieron el quiz de virtual,
de Moodle o lo que sea, ¿sí? No, no es eso, lleguen con ideas, con trabajo previo. Esta, aceleración neta es esta. Tú tienes una aceleración normal o radial, que es esta que apunta hacia el centro, otra aceleración tangencial, que es la que va tangente a la curva, que es la que cambia la magnitud y la rapidez, pero a ti te están pidiendo aquí aceleración. Y no te dijeron si era radial o tangencial, o sea, la aceleración total. De nada. ¿Quieren que lo empiece a hacer o un minutico más para pensarlo? ¿Sí? Un minutico más entonces. Salud. Listo, voy a comenzar. Antes de empezar a hacer ecuaciones, antes de empezar a escribirlas, la estrategia ¿cuál sería? Digamos, a mí lo que se me ocurre es, como me están pidiendo un tiempo para llegar a cierta aceleración, a mí lo que se me ocurre entonces es buscar cómo es esa aceleración en función del tiempo. Si yo encuentro cómo es esa aceleración en función del tiempo, lo igualo a lo que me están pidiendo de la aceleración y con eso despejo el tiempo, ¿sí? Esa sería como la primera estrategia. Entonces yo lo que estoy buscando para poder responder esta primera parte es cómo es esta aceleración en función del tiempo, ¿listo? Pero esa aceleración, como es una magnitud, y tenemos esto acá, entonces esta aceleración es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal o centrípeta al cuadrado. Entonces necesito ambas en función del tiempo, ¿cierto? Necesito ambas. Entonces tratemos de sacarlas. La aceleración tangencial en función del tiempo, ¿a qué es igual? Pues a mí ya me la dieron. ¿Cuánto vale ahí del enunciado? Es esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dicen el carro está incrementando su rapidez, o sea, la norma de la velocidad, a una tasa constante, no una rata constante. Rata es rat, ¿cierto? Rate es tasa. Entonces, a una tasa constante de 7 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, pongámosla. Manejemos pies por ahora.
Esto es constante. Nos dijeron ahí, dice constante, ¿cierto? Bien. Esto implica que ya tenemos la aceleración tangencial en función del tiempo, pero si fuéramos a sacar la aceleración radial o normal, como la llaman en este caso, en función del tiempo, nosotros miramos y esa es b cuadrado sobre r, ¿sí? Entonces la ponemos acá, b al cuadrado sobre r, pero tenemos ahí un problema, ¿cierto? ¿Por qué? El radio es constante, efectivamente el radio es 300 pies, ¿sí? Pero ustedes qué dicen, esa b al cuadrado ahí, esa rapidez, la norma de la velocidad es constante, no, porque hay aceleración tangencial. Entonces esto depende del tiempo. Entonces necesitamos cómo es la rapidez en función del tiempo. ¿Cómo la sacamos? Como la aceleración tangencial es el cambio de la rapidez, ¿sí?, en función del tiempo, pues tenemos ahí movimiento uniformemente acelerado. O sea, nosotros tenemos que la velocidad final tangencial es igual a la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. El movimiento uniformemente acelerado en la dirección tangente, porque es aceleración constante, ¿sí? Ahí nos dijeron. Nos dijeron que arrancó del reposo, ¿cierto? From rest. Entonces este man vale 0. Entonces tenemos que la rapidez en cualquier instante es la aceleración tangencial por el tiempo que ha pasado. Y eso es lo que vamos a meter aquí, ¿sí? Entonces tendríamos que la aceleración normal va a ser igual a aceleración tangencial por el tiempo todo al cuadrado sobre el radio. Reemplacemos. Bueno, a mí me gusta reemplazar hasta el final, la verdad. Entonces, aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado, esto al cuadrado, sobre el radio. Y ahí apareció el tiempo, ¿sí? Apareció el tiempo. Entonces ya tenemos la aceleración normal en función del tiempo y tangencial en función del tiempo. Entonces reemplacemos para tener nuestra aceleración total, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta acá antes de seguir? Bueno. Entonces, mi aceleración en función del tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado. Pongámosla, aceleración tangencial al cuadrado, ¿sí? Ya la tenemos, eso es 7, pero ahorita la reemplazamos. Más aceleración normal al cuadrado. Entonces va a quedar aceleración tangencial a la 4 por el tiempo a la 4 sobre el radio al cuadrado, ¿sí o no? Escoger y elevar esta vaina al cuadrado, ¿cierto? Y ahora sí, pues podríamos simplificar o reemplazar, como ustedes quieran. Reemplacemos. Aceleración en función del tiempo es igual. ¿Yo por qué sugiero reemplazar hasta el final? Porque cuando ustedes meten como todos los cálculos ahí, van perdiendo cifras significativas. Pero la ventaja de reemplazar temprano es que tienen pocos símbolos y solo números, entonces se confunden menos. Señor. ¿Cómo? Sí, señor. Gracias. Igual por estar pendiente. Cuando la pauso, mira, y ahora ya está grabando. ¿Listo? Por si acaso si ven ahí que eso está en rojo. No, entonces todo que me recuerda. Gracias. Bueno, aceleración tangencial es 7 feet sobre segundo cuadrado. Entonces 7 al cuadrado, ya sabemos que las unidades son feet sobre segundo todo al cuadrado. Más 7 a la 4 por t a la 4 sobre el radio que es 300 al cuadrado. Entonces simplifiquemos. Esto nos va a dar 49 más, tenemos 7 a la 4 sobre 300 al cuadrado. 7 a la 4 igual sobre 300 al cuadrado, que eso sería 90.000. ¿Sí, cierto? Bueno, 300 al cuadrado, sí, 90.000. Entonces da esto, 0.0267. 0.0267 por t a la 4. Ustedes verifiquen esos valores, por favor. Te la voy a escribir acá. Aceleración en función del tiempo me dio raíz cuadrada de 49 más 0.0267 por tiempo a la 4. ¿Listo? Y entonces ya puedo decir cuál es el tiempo para el que esta aceleración vale 8 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coger aceleración en función del tiempo y le igualo a 8
bueno, pie sobre segundo cuadrado, ya sé que estas unidades aquí también están así. Esto lo igualo a 49 más 0.0267 por t a la 4. Y si ven, voy a quitar esto acá. Si ven que me quedó una ecuación que me permite calcular el tiempo. Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados, me daría 64 igual a 49 más 0.0267 por tiempo a la 4. Paso a restar el 49, sería 64 menos 49 igual a 0.0267 por t a la 4. Y finalmente tendría t a la 4 igual a 64 menos 49 sobre 0.0267. 64 menos 49. Muy bien, sin calculadora, ¿sí? 15 sobre 0.0267. Y entonces el tiempo es raíz cuarta de eso, ¿cierto? Tiempo va a ser igual. ¿Dónde está? A ver, 15 sobre 0.0267 igual a esta vaina. ¿Y cómo le saco aquí la raíz cuarta? Podríamos elevarlo a la 0.25, por ejemplo. Esto a la 0.25. Y esto me da 4.868 segundos. ¿Alguien alcanzó a llegar hasta ahí? Dale. No, ¿pregunta tienes? Ah, estás calculando así, listo. Bueno, entonces este sería el tiempo. En 4.868 segundos, la aceleración neta tiene una magnitud de 8 pies sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y para responder la otra pregunta es ¿cuánto es la rapidez en ese instante? Pues volvemos por acá, habíamos dicho que la rapidez valía esto, ¿cierto? Entonces, rapidez es igual a la aceleración tangencial por el tiempo. Entonces, en ese instante sería aceleración tangencial, que es 7, por el tiempo, que es 4.868. Entonces, esto por 7 nos va a dar 34.08 pies sobre segundo. Y ya terminamos. Lo más importante de esto, siempre en estos problemas, es identificar si tenemos o no tenemos aceleración tangencial, si tenemos o no tenemos aceleración radial, y de acuerdo a eso, pues mirar entonces cómo será nuestra aceleración total. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Y no qué? Pues, porque aquí nos dijeron aceleración simplemente. Tú sabes que la aceleración es un vector. Entonces, si a ti te dicen, cuando la velocidad vale 25 metros sobre segundo, te están pidiendo la magnitud. Porque es un vector, pero no te dijeron la dirección. Si a ti te dijeran cuánto es la magnitud o cuánto vale la aceleración, eso es lo mismo. Y te dijeran además hacia dónde apunta, tendrías que además poner con esta magnitud, empezar a sacar la dirección y demás. ¿Sí? Pero cuando te preguntan simplemente de un vector, cuando te dicen, ¿cuánto vale tal vector? Te están pidiendo la magnitud. ¿Listo? Si te preguntan cuánto vale la componente de un vector, algo así, es otra cosa. Pero cuando te preguntan así, como en este caso, ¿cuánto vale la aceleración? Pero eso es un vector, te están pidiendo la magnitud. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Esa es una buena pregunta. No tanto decimales, sino significativas. Mi recomendación es mantengan 4 o 5, siempre. En cada proceso que uno hace, uno va perdiendo como cifras significativas, entonces traten de mantener las que más puedan. Es más, si pueden hacer más bien solo ecuaciones hasta el final, si son buenos en álgebra, solo reemplacen al final, es lo mejor. Pero yo sé que a veces a uno se le complica y se confunde con los símbolos y se puede equivocar, entonces ahí verán. 4 o 5 cifras significativas es la recomendación. ¿Listo? Gracias. Es una buena pregunta. ¿Alguien más? Bueno, este problema entonces sí vieron que tenía como de todo, ¿no? Tenía aceleración tangencial, normal, cinemática, todo. Y ahora lo vamos a simplificar todo. Vamos a hacer movimiento circular uniforme. ¿Alguien recuerda cuál era la idea del movimiento circular uniforme? Que la norma de la velocidad es constante
O sea que la aceleración que es nula. O sea que la aceleración tangencial es cero. ¿Sí? No hay aceleración tangencial. O sea que sí hay ¿qué? Aceleración radial. ¿Y cuánto es que vale la aceleración radial? V cuadrado sobre R, la magnitud. Y como el movimiento es circular uniforme y no hay aceleración tangencial, la V cuadrado es constante también. ¿Sí? Yo no me acuerdo aquí qué es lo que tengo, espérense, déjenme ver si es algo que nos sirva. Bueno, este es un movimiento circular uniforme. Aquí yo lo que le estoy diciendo a mi animación es que mantenga siempre solo aceleración, digamos en la dirección normal, y que me pinte la velocidad. Entonces miren que la velocidad efectivamente proyectada en los ejes horizontal y vertical va cambiando como componentes, pero miren que como tal el vector siempre mide lo mismo, ¿cierto? Y la aceleración, que es ese vector rojo, siempre está apuntando hacia el centro. No hay aceleración tangencial. Este es el movimiento circular uniforme. ¿Alguien sabe, digamos, de un caso en el que esto se aplique? Los químicos utilizan un montón de esto. ¿Hay qué ingeniería química? ¿Ni uno? ¿Hay uno? ¿Una sola? Parece que hay una sola persona. Ustedes, yo no sé, la verdad. Yo supongo que allá se aplica más. ¿Han utilizado un espectrógrafo de masas? ¿O espectrómetro de masas? ¿No? Entonces lo van a usar. Esa vaina, ¿cómo es? Ustedes descomponen algo, lo queman o no sé qué, pero ese algo tiene que tener carga eléctrica. Entonces llegan y lo meten, lo aceleran con una parte eléctrica, un campo eléctrico, lo que sea, lo aceleran, y eso entra, digamos, dentro de una cámara que es como este plano. Y resulta que en este plano hay un campo magnético. Y resulta que las fuerzas magnéticas hacen girar las cargas. Pero ese radio de giro depende de la masa. Entonces lo que tiene menos masa hace una curva así y entra por un huequito por acá. Y lo que tiene, supongamos que la misma carga eléctrica, ¿no? Lo que tiene mayor masa hace un radio de giro más pequeño. Entonces tú puedes separar magnéticamente las cosas que son más pesadas de las que no y saber qué elementos son. Entonces saber de qué estaba compuesto esa sustancia, ¿sí? Se utiliza ahí. ¿Ustedes han visto las auroras boreales? Sí, o las australes, ¿no? También ocurre. Esos son partículas de radiación solar, por ejemplo, que están siendo aceleradas en el campo magnético de la Tierra y eso las hace girar. Y cuando una partícula cargada se acelera, que no necesariamente es que cambie su velocidad, sino que gire, por ejemplo, emite radiación. Y eso es lo que uno ve, el camino al Valhalla y todo eso. Esas son partículas. Y ese campo electromagnético, ese campo magnético de la Tierra, ¿ustedes creen para qué servirá? ¿Sí sirve o no sirve? ¿O sirve solo para las auroras boreales? Si esa vaina no existiera, la vida en la Tierra no existiría. Uno de los requisitos para que exista en un planeta que está cerca, digamos, a un sol, una estrella, que emite radiación, es que haya campo magnético porque eso lo protege de esa radiación. La atmósfera se habría evaporado por el viento solar hace mucho tiempo. ¿Qué sostiene a la atmósfera pegada a la Tierra? ¿Hay un vidrio ahí que contiene el aire? No, es gravedad. Y nosotros estamos perdiendo constantemente aire y ganando, ¿sí? Eso es una vaina muy loca. Nosotros no tenemos nada que sostenga el aire salvo la gravedad. Y por eso es que el aire va cambiando de densidad a medida que ustedes se van subiendo a la montaña. ¿Y alguien aquí ha hecho eso de subir a montañas muy altas ha sentido algo raro? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Aquí hay alguien ha escalado? ¿Y si se siente ese efecto cuando se va así o no? Yo una vez que estaba en un congreso en Estados Unidos, esos hijos de madres me dieron la visa solo por 9 días, que era lo que duraba el congreso. Fuimos dizque a las montañas rocosas. Y allá había una montaña, un pico que era como de 4.200 metros de altura. Entonces yo estaba todo feliz porque íbamos a ir a esta excursión, yo me imaginé que íbamos a caminar y todo eso. No, eso fue en carro, ¿sí? Porque eso todo era en carro. Bueno, vimos nieve y no sé qué. Pero cuando llegamos arriba, los manes de Europa, que nunca habían como subido realmente picos, se empezaron a sentir re mal. Nosotros, digamos aquí en Bogotá estamos a 2.600, entonces uno está más acostumbrado, pero aún así, a mí me dio una cosa rara que me duró como un rato. ¿Y es por qué? Porque tenemos menos densidad de aire, menos densidad de oxígeno realmente. Y la gente que tiene que subir a montañas mucho más altas a veces necesitan también ayuda de oxígeno. Los que suben al K2, los que suben, ¿cierto?, al Everest, en general tienen que llevar tanques de oxígeno, porque la densidad es muy baja. Exacto.
Claro. Y por eso es que a veces querían poner aquí a jugar la selección de fútbol, ¿no? Pero la embarraban porque es que nosotros tenemos la base de la selección de fútbol no es bogotana, ¿sí? Son costeños. Y esos manes también aquí se ponen igual que los que traen de Brasil, entonces eso no sirve para nada. Entonces, el campo magnético es fundamental y, por ejemplo, en Marte hay evidencia de que hubo campo magnético. Entonces es probable que haya vida de microorganismos, o sea, vida extraterrestre, pero son bacterias, pero pues eso es brutal, ¿sí? Esta vaina de estar llena de vida por todo lado, pero no estamos coincidiendo necesariamente. Además hay unas cosas que se llaman los grandes filtros. Si ustedes quieren saber más de por qué tal vez no hemos detectado más y por qué tal vez de pronto nos vamos a acabar nosotros, pues solo hay que mirar lo que está pasando, ¿sí? Y quiénes nos dirigen y todo eso. Pero miren lo de los grandes filtros, para tratar de entender si es buena idea, qué pasaría si encontráramos bacterias en Marte. O sea, si eso es una buena o mala noticia. Es mala. Es buena para la vida extraterrestre, pero es mala por otras cosas, señor. Por ahí yo vi un artículo hace como año y medio donde daban a entender de que habían encontrado fósiles de microorganismos similares a los que consideraríamos aquí hongos en Marte. ¿Sí? Pues yo no creo que en este momento no hay evidencia definitiva, pero es muy probable que encuentren vida, digamos, por lo menos bacterias. Es que aquí en la Tierra nomás, en las fosas, digamos, volcánicas en la superficie, en el fondo del mar, que es una presión gigantesca, si no hay que preguntarles a los de Deep Ocean, ¿no? Los del submarino. Esas presiones gigantescas, pues allá no vive casi nada. De hecho, ustedes cogen un pez o un animal que viva allá y lo sacan a la superficie, ¿qué le pasa? Se explota, ¿sí? Porque está acostumbrado a una presión tan grande que él la balancea. Entonces cuando uno lo saca, se explota como un globo. Que es lo mismo que si nosotros estaríamos en este momento de repente en el espacio. Nosotros tenemos una presión interna y lo que va a pasar, eso es horrible, se va a empezar a bullir la sangre porque el punto de presión depende de la temperatura y como no hay presión, entonces todo empieza a hervir, se nos hinchan los ojos, los pulmones, es feo, ¿sí? Entonces uno trae allá. Entonces es probable que incluso como uno encuentra vida en esos sitios, al lado de un volcán sumergido, los extremófilos se llaman esas bacterias y esos animales, es probable que en otros sitios se encuentren. De hecho, los tardigrados, creo que se llaman esos bichitos que son feos y chiquitos, sobreviven muchísimo. Se ha encontrado evidencia de que los bichos incluso han vuelto de un viaje al espacio y volver. Entonces es probable que esos bichos hayan. Y es probable que eso haya en casi todo lado, ¿sí? Ahora, vida inteligente es otro cuento. Entonces necesitamos, y el campo magnético se va a invertir. Y las palomas, por ejemplo, bueno, algunas aves migratorias y algunos animales también acuáticos migran a través del campo magnético de la Tierra. Y cuando esta vaina se invierta, para nosotros no va a haber mucho efecto, salvo que tengamos que borrar en las brújulas el N y el S. Yo no sé si ustedes saben que en este momento el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Sí, en este momento eso es lo que hay. Pero esta vaina se ha invertido y hay evidencia de que esa inversión no va a suceder en escala geológica sino en poco tiempo, en escala casi nuestra. Y va a haber peligro, porque en el momento en que se esté invirtiendo hay un momento en el que no va a desviar apropiadamente las partículas de radiación. Bueno, pero no sé, de pronto ya estaré muerto cuando eso pase, pero pilas, a ustedes sí les va a tocar. Eso es importante. Entonces todo esto tiene aplicaciones, esto no es ahí como por hacer más problemas y que ustedes la vida sea difícil, no, esto tiene aplicaciones. Bueno, sigamos, no sé por qué no reacciona a veces, ya. Tenemos aceleración centrípeta, entonces, movimiento circular uniforme, no hay aceleración tangencial, la rapidez es constante. Entonces, vamos a asumir que el radio también es constante, es un círculo, estamos haciendo un círculo, ¿sí? Estamos girando en un círculo, ¿listo? Nuestra partícula está girando en un círculo, entonces, si la partícula, digamos, está girando en esta dirección, acá, esto lo que quiere decir es que la velocidad va para allá, tangente siempre. Que hay una aceleración radial que apunta en esta dirección en ese momento, ¿listo? Y que hace 90 grados pues entre los dos. Eso es lo que tenemos. Y esto es lo curioso del campo magnético, hace una fuerza radial. ¿Alguien de aquí va a ver electricidad y magnetismo en algún momento? Eso, allá van a divertirse con el campo magnético, ¿sí? Y van a darse cuenta que no tiene sentido esos manes que se ponen imanes en las orejas para adelgazar. ¿Sí? Yo tengo un amigo que se puso unos imanes en las orejas e hizo una dieta impresionante y entonces dice que adelgazó fue por los imanes, fue por la dieta. Ahora,
Si el factor psicológico para yo recordar que estoy en dieta, que voy a aguantar y que sí, porque uno cuando todos tenemos adicción al azúcar en este momento, eso es duro, ¿sí? Y si esto sirve para tener fuerza, eso sí, está bien, pero no fue por eso que yo adelgacé. Yo tenía un amigo que en el colegio se ponía imanes en una gorra que para ser más inteligente. ¿De dónde saca eso? ¿Sí? Son efectos placebos, pero los efectos placebos, digamos, no son 50-50, ¿no? El efecto placebo es como 1% de éxito y 99% de falla. Entonces es más probable que yo me muera a que me salve, ¿sí? Sobre todo en cosas importantes. Entonces pilas. Pero si el imán acá le recuerda a uno que no se rinda y que no sé qué, ahí sí es muy útil, ahí sí es importante, porque uno sí tiene que tener una fuerza de voluntad muy grande. Por ejemplo, para bajarle al azúcar, o sea, eso es pesado, eso es difícil. Porque es que la comida o está llena de grasa o está llena de azúcar, o si no sabe horrible. Es alguna de las dos, ¿sí? No hay de otra. Toca bajarle harto. Hay que bajarle el azúcar refinada. Ese realmente es el problema. El problema no es el azúcar como tal, es consumir tanta azúcar refinada. Eso no es solo, yo no estoy hablando de obesidad. Yo estoy hablando de problemas de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es grave. Y cambia los mecanismos hormonales de sus cuerpos. Y en las mujeres tiene efectos incluso en el desarrollo del periodo, en la fertilidad, en un montón de vainas. Y en los hombres también. Entonces, pilas. O sea, eso no es solamente que obesidad, va más allá. Bueno, volvamos acá. Me estoy saliendo mucho del tema, disculpen. Ahora, pensemos lo siguiente. Estamos haciendo un movimiento circular a rapidez constante. Si estoy haciendo rapidez constante, eso quiere decir que el tiempo que me demoro en recorrer mi círculo es constante, ¿cierto? ¿Sí o no? Si esa rapidez es constante, el tiempo que me demoro es constante. A ese tiempo que me demoro en dar una vuelta completa se le llama periodo. Pero se le pone T. No sé por qué. Se le pone T. ¿Cómo calculo el periodo? ¿Cómo calculo el tiempo que me demoro en dar una vuelta completa si conozco la rapidez y el radio? Porque la rapidez es constante. No, ni siquiera, mira, la longitud. Distancia. ¿Cuánto es la distancia de un círculo? El perímetro de un círculo. 2πr. ¿Y a qué rapidez voy? Pues a rapidez v. Ya, sacamos el periodo. Ese es el periodo que yo me demoro en hacer esto. ¿Sí? Ese es el periodo normalmente que se tiene para muchos satélites. Si el satélite es geoestacionario, ¿se han escuchado esa palabra? Un satélite geoestacionario. Geoestacionario es que siempre está como apuntando al mismo punto, que no se desplaza respecto a la superficie de la Tierra, ¿sí? Para tomarle fotos ahí específicamente a un punto dado. Pues entonces la rapidez a la que él va es la misma rapidez de rotación de la Tierra, ¿sí o no? Para que siempre esté al mismo punto. La Tierra está rotando así, entonces el man tiene que moverse a la misma rapidez que rota la Tierra. Cosas de ese estilo. Entonces con eso uno puede calcular los periodos. El otro día yo vi pasar la estación espacial. ¿Ustedes alguna vez la han visto por acá? Pues por acá no, por el cielo, pues, no por acá, por la nacional, ¿sí? El otro día fuimos muy de buenas porque estaba muy claro el atardecer y el inicio de la noche y estaba pasando la estación espacial. Hay unas aplicaciones que le dicen a uno a qué hora puede pasar y la visibilidad. Ustedes la podrían cazar. Y eso se ve pues como una estrella muy brillante y que va muy rápido. Porque eso le da varias veces la vuelta a la Tierra en un día. ¿Sí? Eso es bacano. Bueno, si yo tengo el periodo, entonces yo tengo cuánto se demora, a qué rapidez va, el radio. ¿Qué otra información es importante? Aquí aparece una cosa que se llama la frecuencia. La frecuencia es algo que qué tan rápido giro. Si yo voy a esta rapidez o voy a esta rapidez, hay uno que tiene más frecuencia que el otro, ¿cierto? Entonces la frecuencia F es cuántas vueltas doy en un segundo. Esa es la frecuencia. Eso se mide como el inverso del periodo. Si el periodo es cuánto me demoro dando una vuelta, su inverso es cuántas vueltas doy en un segundo. ¿Sí? Entonces la frecuencia es igual a esto. Y se mide en algo que se llama hertz. Pero aquí hay dos frecuencias. Esta frecuencia que se llama la frecuencia normal. Y hay otra cosa que se llama la frecuencia angular. La frecuencia angular es cuántos ángulos me muevo en un segundo. ¿Sí? ¿Cómo sacarían ustedes la frecuencia angular? Si tienen el periodo o la frecuencia f o la velocidad,
Es por ahí, o sea, recuerden, la frecuencia angular, que se define con este símbolo omega, es cuántos radianes recorro en un segundo. Se mide en radianes, no en grados. Entonces, ¿cuántos radianes tiene un círculo completo cuando lo recorro? O sea, esta vaina tiene 360 grados, pero en radianes, ¿cuánto es eso? 2pi, ¿sí o no? Entonces, 2pi, ¿y cuánto me demoro en recorrer 2pi? Pues lo que se demora el periodo. Esta es la frecuencia angular. ¿Sí? ¿Cuántos radianes recorro en un segundo? ¿Está bien? Y miren que entonces hay una relación entre periodo, frecuencia y todas estas vainas. Esta frecuencia aquí yo la puedo escribir. Esto es 1 sobre t, que esto sería omega sobre 2pi. Entonces omega es 2pi por la frecuencia normal. Otra relación. Pero todas estas vainas son de definiciones. Entonces, periodo, aceleración centrípeta, frecuencia angular, ¿sí? Y todas son puras relaciones de definición que tenemos ahí. Muchas ecuaciones, pero es como lo mismo, es escribir lo mismo de varias maneras. Bueno, como les decía, esto tiene muchas aplicaciones respecto a los satélites. Jugando con estas expresiones, uno puede reescribir la aceleración radial de muchas maneras. Por ejemplo, yo tengo que la aceleración radial, habíamos dicho que era v cuadrado sobre r, pero miren que aquí yo tengo v y tengo t, entonces si quiero escribir la aceleración radial en términos del periodo, despejamos de acá, v es igual a 2pi r sobre t, y entonces reemplazamos aceleración radial, que es v cuadrado sobre r, me daría 2pi r todo al cuadrado sobre t, todo sobre r, o sea 4pi r al cuadrado sobre r por t al cuadrado, y entonces se me da uno con esto, y entonces me quedaría 4pi esto al cuadrado, r sobre t al cuadrado, que es esta expresión. O sea, pero yo lo que veo es que yo le estoy botando aquí ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones, pero si ven que es lo mismo, o sea, deduzco de las definiciones. Entonces, no tanto es aprendernos las ecuaciones, es dependiendo del contexto, del problema en el que yo esté, trato de transformarlo a lo que necesito. Las fundamentales son estas, ¿sí? Esas son las fundamentales. ¿Listo? Salud. Un problemita, aquí dice, el satélite S que está ahí viaja alrededor de la Tierra en una trayectoria circular con una rapidez constante de 20, ¿qué serán esas unidades? ¿Quién me ayuda? Megametro por hora. ¿Qué es mega? 10 a la 6, millón. 10 a la 6, o sea, este man va a 20 millones de metros por hora, perdón. Y eso es una velocidad normal en esos sitios. Si la aceleración es 2.5 metros sobre segundo cuadrado, determine la altitud h. Asuma que el diámetro de la Tierra es 12.713 kilómetros. ¿Cómo haríamos eso? Primero, ¿hay aceleración tangencial? No, porque estamos en este tema de aceleración radial y movimiento circular uniforme, ¿listo? Ya, ¿sí? No nos la dieron, entonces no nos la podemos inventar. Entonces, esta aceleración que está acá es solamente aceleración radial, ¿está bien? Entonces tenemos aceleración radial, ¿vale cuánto? 2.5 metros sobre segundo cuadrado, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Rapidez constante. Ahí sí sabemos que no hay aceleración tangencial. Como nos dijeron que la rapidez era constante, no hay aceleración tangencial. Esto implica aceleración tangencial igual a 0. Entonces nos dijeron que esa rapidez constante es 20 megametros sobre hora. Vamos a pasarlo 20 por 10 a la 6 metros sobre 3.600 segundos, ¿sí o no? Y esto nos va a dar 20 exp 6 sobre 3.600. 5.555.55. 5.555, a mí me tocará hacer planas con el 5. .55
metros sobre segundo, ¿cierto? 5.555.55 metros sobre segundo. Entonces lo que nos están pidiendo a nosotros es la altitud h y nos dan el diámetro de la Tierra. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Qué podemos hacer? Ayúdenme. ¿Dónde está el radio? En este movimiento circular uniforme, ¿dónde está el radio? A mí me dieron esto, ¿sí o no? Y yo puedo calcular esto. ¿Cierto? Más o menos. O sea, de aquí me sale el h, porque el radio depende de ese h. Y a mí también me dieron esto. Entonces, pues ya. Vamos acá. Yo sé que la aceleración radial es la rapidez al cuadrado sobre el radio. Aquí es donde viene un error típico, digamos, de ustedes. Bueno, no sé, ustedes no lo han cometido, entonces, y ustedes son súper inteligentes, entonces probablemente no lo cometan, pero les cuento. Aquí a veces la gente escribe esto. Tengo la aceleración radial que es 2.5, ¿listo? Metros sobre segundo cuadrado. Igual a la rapidez al cuadrado que sería 5.555.55 al cuadrado, ¿está bien? Y aquí viene el error. Aquí escriben sobre h. ¿Y por qué eso es un error? Porque h no es el radio, exactamente. El radio es hasta el centro del círculo, hasta el centro de la Tierra. Entonces aquí no va h. ¿Aquí qué va? H más el radio de la Tierra, ¿cierto? Y el radio de la Tierra es este diámetro dividido entre 2. 12.713 por 10 a la 3, muy bien, en metros, sobre 2. ¿Sí? Y pues de ahí ya podemos despejar h. No lo vamos a hacer. ¿Está bien cómo se plantea? Tengan cuidado, ese R es el radio del círculo. Obviamente dentro de las opciones de respuesta, si esto sale en el parcial, pues va a estar haciéndolo con h, ¿cierto? O con el diámetro de la Tierra, no con el diámetro sobre 2, ¿sí? O solamente con el diámetro de la Tierra y así, o sea, todos esos errores van a estar ahí, sin cambiarlo a metros. Todo eso va a estar ahí. ¿Por qué diámetro se multiplica por 10 a la 3? Muy bien, porque aquí me lo dieron en kilómetros y como estamos pasando todo a metros, kilo, tienes que convertirlo en 10 a la 3. ¿Ustedes saben ustedes saben por qué dicen que que en el centro de la Tierra hay una civilización extraterrestre? No, mentiras, eso es mentira, ¿listo? ¿Ustedes saben por qué en el centro de la Tierra no le dicen que aquí hay como un núcleo que es de hierro y níquel fundido? ¿Saben cuál es el túnel más profundo que ha hecho el humano para ir allá? Más o menos, o sea, aquí estoy exagerando. Este punto es más grande que lo que ha podido entrar el hombre lo más profundo posible. Eso de que yo entro por un volcán y llego al centro de la Tierra, eso no existe, eso no es. ¿Sí? ¿Cómo sabemos entonces que la Tierra está hecha de níquel fundido con hierro si no hemos ido allá y a tomar una muestra ni nada de eso? ¿Sí? Hay varias formas indirectas de hacerlo. Los de geociencia sabrán también. Por ejemplo, cuando hay un temblor, como el del otro día, ¿cierto? El martes pasado, ¿no? ¿Sí lo sintieron o no? Yo estaba allí en la sala de cómputo de física y empezó a temblar. Y yo dije, bueno, está como suave. Cuando empezó a temblar más duro, a mí me dio miedo fue que esos edificios son muy viejos. ¿Sí? Entonces yo empecé a mirar a ver porque si se va a caer algo, pues la persona que estaba ahí conmigo, yo me volteé a decirle cómo está temblando y ya no estaba, ¿sí? Ya se había ido. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Meterse bajo una mesa si realmente se están cayendo las cosas y ya, o sea, no hay más opción. Se pone uno a tirarse a correr como la señora de la ventana, terrible, pobrecita. Bueno, miren, cuando hay un temblor, eso propaga unas ondas que se llaman S y P, y esas ondas, si todo fuera uniforme en densidad, pues pasan como al otro lado de la Tierra iguales, y hay un montón de sismógrafos por todo lado, pero resulta que cuando hay cambio en el medio, esta vaina se difracta, como en un lente óptico, pero aquí son ondas mecánicas, entonces esto se difracta, y esto se difracta, y entonces cae en otro punto. ¿Listo? ¿Cierto? Y entonces, dependiendo de esa composición de materiales, uno puede empezar a calcular de qué está hecho, pero no es lo único. La densidad de la roca que uno encuentra en la superficie
también le permite uno calcular más o menos de qué está hecho este centro, ¿sí? ¿Por qué? La densidad de la roca le permite uno decir, bueno, la Tierra es más o menos esférica, la Tierra es más cercana a una esfera que a un plano, ¿listo? Nada, o sea, terraplanista, pura carreta, eso no tiene evidencia científica, sentirse importante, ok, pero eso es falso, ¿listo? Eso es un geocentrismo, un antropocentrismo, en el fondo, para sentirse especial, bueno. Resulta que si yo calculo con la densidad de la roca que tengo en la superficie y teniendo en cuenta más o menos el radio de la Tierra, pues es una esfera y yo tengo densidad, entonces puedo calcular masa, ¿cierto? Y si yo comparo esa masa con el periodo de la órbita alrededor del Sol, gracias a la ley de la gravedad de Newton, puedo calcular también la masa de otra forma. Entonces yo las comparo. Tengo una masa alrededor, pues la trayectoria alrededor del Sol, y tengo una masa a partir de la densidad de la roca que tengo en la superficie, más o menos. Y me da una masa más pequeña con la densidad de la roca. Y si meto una corrección que tiene en cuenta un núcleo que tuviera la densidad del hierro y el níquel mezclados con ese tamaño apropiado y no sé qué, me da mucho mejor. Entonces es otra evidencia indirecta. Y la otra es que esa vaina tiene que estar fundida, porque cuando yo tengo hierro y níquel, que son conductores, y eso está fundido y se está moviendo, esos son corrientes eléctricas de nivel planetario, y eso genera campo magnético. ¿Y qué tenemos nosotros? Campo magnético, ¿sí? Si la Tierra se enfría, esa radiación, porque ahí eso es por radioactividad, si esa vaina todo eso se enfría y se detiene, perdemos el campo magnético. Hay algunos, pero esto de la teoría de placas tectónicas y todo eso es nuevo, ¿no? Eso es reciente, es como de los 60 más o menos. Bueno, yo digo nuevo, ¿no? Para ustedes eso es viejísimo, pero en el área de conocimiento, lo de las placas tectónicas y toda esa vaina, eso es muy reciente. Bueno, sigamos. Bueno, no me acuerdo por qué metí el GPS acá, pero supongo que es porque esos son satélites. Si ustedes en algún momento instalan sensores, aplicaciones de sensores en su celular, ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes lo ponen para ubicarse, saber en dónde están, por ejemplo, lo que hace Google Maps, lo que hace Waze, eso no utiliza satélites GPS militares. La precisión que ustedes tienen son como de 12 a 20 metros, más o menos alrededor, pero eso es suficiente para ubicarlo a uno. Pero con un solo satélite no funciona, yo necesito varios. Entonces, realmente cuando uno tiene un fix de GPS en su celular, uno se conectó al menos a 3 satélites, entre más mejor. ¿Y por qué necesita 3? Porque un satélite solamente los ubica a ustedes en un círculo, ¿sí? Pero si yo ya tengo 3, eso lo ubica en la intersección de los 3 círculos. Y con eso yo puedo ubicar mucho mejor un cuerpo dado. Esos satélites entonces tienen que tener una órbita muy precisa. Y aquí hay una vaina impresionante. ¿Ustedes creen que la relatividad general de Newton, de Einstein, pues solamente es para esos manes locos allá, que el universo y que los agujeros negros y toda esa vaina? Pero no. Si estos bichos de los GPS no se corrigieran teniendo en cuenta las correcciones de campo de las ecuaciones de relatividad de Newton, no funcionaría el GPS. Esto tiene correcciones de ecuación de campo. Y eso lo tiene que hacer en tiempo casi real. Es impresionante el cálculo que hay ahí detrás. Eso es una aplicación de la relatividad general de Einstein. Para recordar, por favor, no olviden que en el movimiento parabólico, aunque está cambiando de dirección, no es movimiento circular uniforme. ¿Por qué no es movimiento circular uniforme? La forma no es círculo. Empecemos por ahí. Y lo segundo es que la magnitud de la velocidad está cambiando. Entonces tenemos aceleración tangencial. ¿Y en el movimiento circular uniforme tenemos aceleración tangencial? No, solo radial. No es lo mismo. El movimiento parabólico es más general, es como un movimiento que tiene las dos aceleraciones. Miren este círculo. Ustedes han visto que hay unos manes que se lanzan en los Juegos de Invierno, como yo no me acuerdo, Slit, creo que se llama eso. Se lanzan en una cosa, ¿no? Y que tienen que ir lo más rectos posibles para... ¿Cómo se originó ese deporte, no? O sea, sí, la gente lanzándose en una colina lo más rápido posible. Y entonces aquí lo que les preguntan a ustedes, miren que tiene dos trayectorias que tienen su círculo asociado. Pregunta, ¿hacia dónde va acá en este punto la aceleración radial? Hacia acá, ¿cierto? Ese es el centro de ese círculo. ¿Y hacia dónde va acá? Hacia acá. Cambio de dirección, la aceleración radial. Listo. Dicen, esto viaja en la misma rapidez. Ojo, va a la misma rapidez. ¿Tenemos aceleración tangencial? 0. ¿Sí? Porque va a la misma rapidez. En dos curvas de radio diferente.
Para la curva con el radio más grande, la aceleración centrípeta es más pequeña. ¿Eso es verdad? A ver, aceleración centrípeta es igual a v al cuadrado sobre r. Me acaban de decir que la velocidad es constante, que mide siempre 34. Entonces tendríamos aceleración centrípeta es igual a 34 al cuadrado sobre r, ¿cierto? Entonces lo que tenga más radio tiene menor aceleración centrípeta. Entonces, ¿dónde hay menor aceleración centrípeta? ¿En la grande o en la pequeña? En la grande, ¿sí? Porque la rapidez es constante. Digamos que en estos casos un problema, yo tomo este problema y lo transformo, entonces yo parametrizo los radios, los vuelvo aleatorios, y lo que se les preguntaría es cuánto debería ser el segundo radio para que la relación entre las aceleraciones sea 5, por ejemplo. Entonces ustedes tendrían, aceleración centrípeta 1 es rapidez al cuadrado sobre R1, ¿cierto? Aceleración centrípeta 2 es rapidez al cuadrado sobre R2. Y cuando uno le preguntan eso de cuánto debe ser no sé qué para que la relación entre no sé qué, ¿qué es relación? División, multiplicación, suma, resta. Relación es división. Relación es división. Entonces dividen. AC1 sobre AC2 es igual a B al cuadrado sobre R1 sobre B al cuadrado sobre R2. Y aquí hacen, yo no sé, las orejitas del elefante, yo no sé cómo le llaman ustedes. Entonces aquí me quedaría B al cuadrado por R2 sobre B al cuadrado por R1. Y miren que se me fue esta velocidad porque es la misma. Entonces me queda que la relación de aceleraciones es igual al inverso de la relación de los radios. Y ahí es que yo puedo sacar la relación entre cosas y resolver esos problemas. ¿Está bien? Así es que resuelvo eso. Una relación es qué tan grande debe ser algo para que esto sea un múltiplo de tantas veces y no sé qué. Eso sería la forma en que yo tomo este mismo problema y lo transformo en un problema de quiz o un problema de parcial. Pero en el quiz, ¿qué les va a salir? En el quiz les va a salir 30 o 40% de preguntas que ya les salieron en los quizzes. ¿Sí? Entonces eso es como regalado, digamos. Y el otro 60% son preguntas nuevas. ¿Sí? Pues porque no quiero que se aprendan las preguntas. Entonces tiene que ser nuevo. Yo la verdad creo que nos va a tocar hacerlo acá impreso, o sea, lástima. O sea, seguimos en el siglo pasado. Pero porque sí, son muchos y no hay forma de meterlos en un solo lado y coordinar varias salas es difícil. Tienen que estar pendientes. Bueno, esto fue el movimiento. Uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme y no uniforme. Nos quedan 15 minutos, que era lo que tenía planeado para la introducción de las leyes de Newton. Esperemos, descansemos un minuto y arrancamos. ¿Está bien? ¿Preguntas hay de esto? Voy a parar aquí la grabación para separarla de lo de las leyes de Newton.